es que el lavado de activos antes se veía lejano. Entonces el riesgo actual es que está muy cerca de nosotros. Antes nos imaginábamos un grupo armado o nos imaginábamos un grupo de maleantes que nos iba a llegar con un bolso lleno de billetes a decirnos, vengan, necesito un favor, y es que usted vaya y consigne o le diga a su mamá que consigne. Eso ya no pasa. Pero si a ti te dice un amigo, un conocido, oye, Lina, hazme un favor, es que imagínate que ya mi Nequi llegó al punto y me dicen que no me reciben más plata y un amigo me quiere consignar una plata porque es que me debe. Ayúdame. Y sácalo y me lo entregas, por favor. Es un momentico, no te vas a demorar, yo te llevo al banco para que lo retires. Y te invito a almorzar por el Claro, derecho. sí. Mi cafecito y postre, todo lo que usted quiera. ¿Tú qué dices? No, sí. No, pues sí, dentro de la confianza. Dentro de la confianza. El comercio exterior tal vez es uno de los instrumentos más apetecidos por estas estructuras. Y otra tipología es el uso de terceros. Entonces acá lo pongo en el plano de los testaferros, de las cuentas mulas o de las personas que son engañadas en su buena fe para hacer parte de una estructura de lavado. Sobre todo el tema de educación financiera, pero no per se solo fraude, sino venga, puede ser víctima para hacer mula o prestar sus cuentas, el tema del pitufeo pilas y ciertas alertas que uno como ciudadano muchas veces no se percata, ¿no? Creo que la sociedad sí necesita, bueno, unos espacios como estos donde puedan conocer que esto se presenta, cómo se presenta y que no es un proceso de el cartel que está allá o el señor que llega a Karma, o sea, que va a ser súper evidente que me están pidiendo que haga algo malo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de A Prueba de Fraude, un espacio donde hablamos claro para siempre estar un paso adelante y no ser la próxima víctima. Hoy tenemos un capítulo bastante especial. Están conmigo Paula Quintero como directora ABAC y Metodologías de Cumplimiento y Xiomara Saavedra como gerente de cumplimiento del Banco Popular. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Lina, a ti y a Ristec por la invitación. Para Paula y para mí es un motivo de alegría estar acá hablando de este importante tema de prevención de lavado de activos. Muchísimas gracias. Y así como lo menciona Xiomara, vamos a conversar sobre algo que muchas veces está sobre la conversación, pero no está profundizado en ciertos temas como lo es el lavado de activos. Y las diferentes empresas, tanto proveedores como instituciones, conocemos qué es el lavado de activos, pero de pronto ustedes quienes nos están viendo y escuchando no conocen muy bien o no saben desde dónde inicia esta problemática para las diferentes entidades. Entender esto y lo que está pasando en el mundo del lavado de activos no es solo un tema de expertos como ustedes, sino que también nos pega al ciudadano de a pie, como lo llamamos acá en la prueba de fraude. Y es claro que en Colombia y la región el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo pues sigue tomando muchísima fuerza, ¿no? El tema de narcotráfico, corrupción, fraude, estructuras como empresas fachada siguen igual habiendo muchísimo y es una tarea del día a día como el oficial de cumplimiento y estos líderes como ustedes mantener al margen de las entidades, pues poder ser víctimas y poder apalancar este tipo de delitos fuente, ¿no? Antes que nada, pues agradecerles por esa bonita labor porque es una galleta comérsela entera estos temas, ¿no? Esto empezó no de la nada, empieza con algo que parecía rutinario como el poder solicitar la devolución del IVA a la DIAN y otras casuísticas que hemos visto que se han modernizado, pero que siguen siendo desde la misma raíz, ¿no? El tema de testaferros, empresas fachadas, personas mula que se prestan para esto sin siquiera saber que están siendo pues utilizadas para estos delitos. Así que vamos a aperturar el capítulo con algo que está sobre la mesa últimamente y es el caso de Lili Pink. Con base en esto, donde todo aparentemente estaba perfecto y cuando se destapa algo mucho más grande es cuando se dan cuenta que esta entidad, pues que lleva además muchísimos años y con grandísimos puntos alrededor del país, pues está lavando dinero. Xiomara, desde tu experiencia, ¿qué otro caso has visto y que te haya marcado que tú digas esto es para lavado de activos y la gente no lo reconoce como tal? Lina, pues para mí el caso icónico de las últimas décadas es DMG. No por el gran impacto económico que lo tuvo, ni por la complejidad de cómo se entrañó en toda la sociedad, sino precisamente porque miles de personas y familias trabajadoras comprometieron y en muchos casos perdieron su patrimonio por apostarle a una
supuesta empresa mágica Ujú. que iba a dar grandes beneficios, grandes retornos inmediatamente. Entonces, veíamos hace algunos años unos comerciales de la superintendencia que decían de eso tan bueno, no dan tanto. Y es así. DMG dejó grandes lecciones para Colombia. Ujú. Y no solamente lecciones como la necesidad de una reacción inmediata de las autoridades, de los entes de inspección, control y vigilancia, de los sistemas de supervisión, y acá parto del hecho que DMG no tenía su estructura Ujú. bancarizada, ¿sí? Ok. Sino que todo fue con el acompañamiento de empresas, además, legalmente constituidas, Mm. que ponían al servicio de la estructura carros, televisores, mercados, una cantidad de personas que pasaron por encima de las alertas, que pasaron por encima de sus valores Ujú. familiares, que pasaron por encima de los principios y de la razón para involucrarse en un esquema delincuencial. Muchos ganaron, pero muchos perdieron, Lastimosamente. Ujú. lastimosamente. Entonces, ese es el caso icónico que tengo en mente cuando me haces esa pregunta. Ok, Xiomara, ¿y tú crees que si bien muchos de los que participaron en eso conocían la razón y de por qué lo estaban haciendo, pero también crees que hubo personas que fueron utilizadas sin saberlo, que estaban poniendo su capital o de pronto recursos para poder apoyar pues, esta pirámide? Había muchas personas vulnerables, Ujú. tanto en el componente de educación financiera como en el componente socioeconómico. Entonces la respuesta es sí. Ujú. Y en la medida que se da esta combinación de situaciones, de falta de conocimiento, de falta de identificación de las alertas, de necesidad, de hambre en la casa, Ujú. pues la población se convierte en presa fácil para los delincuentes. Totalmente de acuerdo. Paula, y con esto que nos comparte Xiomara, ¿qué es lo más preocupante que desde tu perspectiva hoy ves con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo que el ciudadano común no está viendo? Teniendo en cuenta lo que dice Xiomara y viendo que fue un caso tan viral que en medios de comunicación, que incluso había gente cercana a ti que te decía, oye, ven y participas, que es que te están dando el doble por ciento de lo que tú metas. Y Ujú. eso no lo va a hacer un banco. O el caso que estamos hablando actualmente de Lili Pink, es que el lavado de activos antes se veía lejano. Entonces el riesgo actual es que está muy cerca a nosotros. Antes nos imaginábamos un grupo armado o nos imaginábamos un grupo de maleantes que nos iba a llegar con un bolso lleno de billetes a decirnos, vengan, necesito un favor, y es que usted vaya y consigne o le diga a su mamá que consigne. Eso ya no pasa. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos medios digitales para hacer ese tipo de transacciones, para fraccionar el dinero, para que lleguen un número establecido a los bancos y que no percibamos si es o no lavado de dinero. Ujú. Entonces, eso es lo más preocupante actualmente. Y creo que esto va atado a que hay unos criterios en específico como la cercanía del delito, lo que les digo, ya usar la maleta llena de dinero, usar personas inocentes en todo este proceso. Cuando te llaman y te piden un favor de préstame tu cuenta porque es que la mía está bloqueada, o préstame tu cuenta porque mi bolsillo que uso todos los días ya cumplió el tope, entonces necesito a alguien que me ayude. Ujú. O el hecho de, venga, hágame un favor porque es que mi cuenta, el otro banco no me la recibe, entonces te agradezco si me ayudas porque necesito hacer un pago ya y la inmediatez en la que vivimos. Ujú. Entonces todo esto hace que el dinero circule en unas velocidades mucho más grandes y que tengamos un riesgo latente continuo. Entonces no es solamente de dónde proviene el dinero, sino cómo hacemos como bancos para saber que esto está pasando. Total, porque lo que mencionas, esto de las transacciones pequeñitas y el pitufeo y las cuentas mulas y tal, pues claro, los motores en prevención de fraude a veces los dejan pasar por alto porque son valores muy pequeños y dice, esto no es alerta. Pero cuando uno va y revisa la historia de esa persona o ese cliente, dice, ah, juepucha,
acá no un tema de fraude, sino un tema de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces ahí van de la mano estos dos riesgos que muchas veces decimos, eso es por separado y cada área tiene que revisarlos. No, venga, ¿cómo lo hacemos en conjunto? Porque lo que para usted puede que no sea una alerta, para nosotros sí. Entonces, esa estrategia de poder revisarlo conjuntamente me parece clave y sobre todo el tema de educación financiera, pero no per se solo fraude, sino venga, puede ser víctima para hacer mula o prestar sus cuentas, el tema del pitufeo pilas y ciertas alertas que uno como ciudadano muchas veces no se percata, No se ¿no? percata. Listo. Ahora vámonos, Paula, ¿cómo explicas la forma o de forma sencilla qué es el lavado de activos y el financiación del terrorismo y por qué es invisible para las personas? Bueno, la idea de los delitos siempre es que sea invisible y lo que buscamos siempre, o lo que busca siempre el que está detrás del delito, es que no sea perceptible, ¿no? Por eso usa este tipo de maromas, engaños para que no lo veamos. El lavado de activos es hacer pasar un dinero que es ilícito, cuya fuente proviene de delitos como el narcotráfico, la corrupción, hacerlo pasar como ilícito y que entre al sector financiero Ujú, de maneras, pues, con actos imperceptibles, como lo que veníamos hablando, el usar cuentas mulas, el patrocinar negocios, que le digo a la gente como, ¿por qué eres tan afortunado que es tu negocio el que van a patrocinar y no otro? Todas estas microconsignaciones que a veces nos hacen y nos dicen, me equivoqué y devuélvame el dinero, esta es la forma para ellos poder lavar dinero. ujú. Entonces, eso es un ocultamiento o disfrazar de dónde proviene el dinero. Eso es el lavado. Paula, y ahorita que hablas de eso, de, ay, qué pena, me equivoqué la cuenta, devuélveme, es algo que estamos viendo mucho más fuerte, perdón, desde la hiperdigitalización Ujú. en términos de transacciones monetarias, ¿no? Y lo vemos mucho con algunas billeteras donde a uno le llega el dinero y es como, ¿esto de dónde es? Y luego toma tus amenazas, devuélveme el Sí, dinero, o sea, una vaina loquísima, pero ahora que lo mencionas, esto es tema de lavado de activos, ¿no? Claro, para que los sistemas financieros no se percaten del movimiento de ese dinero y que al devolverlo pues tengan todo normalmente o limpio, por decirlo de alguna manera, dentro de sus cuentas, ¿no? así es. Acabas de abrirme el ojo frente a una situación que le pasó a alguien muy cercano y yo decía, no, pero eso no, pues o sea, sí es fraude, pero tiene algo más, ¿no? Entonces, ahí me acabas de dar la luz de por dónde Ujú. podemos abarcar ese tema. Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? O Ujú, sea, Sí. puede ser con el objetivo de defraudarte y decir es que yo te presté dinero y me tienes que pagar y acá hay una evidencia de un primer pago y con eso te arman un esquema de chantaje. eso. Pero también puede ser por el lado que bien Ujú. menciona Paula. Ujú. No, y está clarísimo, y no lo había percatado desde el lavado de dinero, sino solo del fraude. Y pues estuve aconsejando, pero ahora tengo otra perspectiva desde donde poder recomendarle a esta persona que solucione ese inconveniente. Ujú. Y Paula, ahora llevémoslo a lo simple, a la ciudadanía, como lo decimos otra vez de a pie, ¿en qué se diferencia o cómo se conecta con la financiación del terrorismo? El lavado de activos, siempre su capital va a ser de fuentes ilícitas. Ujú, Mientras que en la financiación del terrorismo puede existir dos partes, ¿no? Personas y empresas que están dentro de la legalidad, que deciden patrocinar grupos al margen de la ley, ujú, o personas que estando dentro de la delincuencia, el capital que logran a través de sus actividades se lo inyectan a estos grupos, ¿no? Podría decirse que algún porcentaje del lavado de activos muy probablemente va a estos grupos terroristas y que pues su ideal de lavarlo y de hacerlo parecer lícito y de poder consignarle a estos grupos es el patrocinio, ujú. sin duda alguna de estos. Ok. ¿Cómo se entrelazan? Yo creo que se entrelazan en el método que usan y es usar el sistema financiero para que llegue este dinero a estas fuentes ilícitas, el usar a terceros para consignar, para que les lleven el dinero. Muchas veces estos terceros son o inocentes o gente que puede llegar a conocer qué se está haciendo con este dinero al final. Ujú, Y hay casos muy particulares, por ejemplo, cuando usan
las buenas intenciones, como cuando piden recaudos de dinero porque pasó algo en una comunidad o porque queremos ayudar a una persona en específico y te llaman y te dicen, oye, necesito que nos Ujú, ayudes porque una comunidad, una asociación están en problemas y necesitan dinero. claro. No sabemos si muchas personas decimos como, desde que yo done y lo done con todo el sentimiento de hacerlo bien, es lo que cuenta. Pero uno sí debería preguntarse en verdad ese dinero para dónde va, en verdad a quién va a ayudar, porque a veces lo que pasa es que un porcentaje de ese dinero sí hay, va para Ya esa va. ayuda y el otro porcentaje va a la financiación del terrorismo. Entonces, son casos que uno no se los pregunta, no se los cuestiona, sobre todo porque los dos mecanismos usan como la confianza de la gente, ¿sabes? Ujú, El estado de vulnerabilidad de una comunidad, lo que nos hace humanos. claro. Y lo usan para enredarnos y muy seguramente tú dices, es mi amigo, es mi compañero, es mi vecino, es una persona que yo constantemente veo, no tengo un relacionamiento cercano, pero lo veo y considero que es una buena persona. Y como les decía al iniciar la charla, es tan cercano el delito que uno ya no lo ve. Ujú. Entonces a veces sí deberíamos preguntarnos, ¿y cuál es el fin de ese dinero que me están pidiendo? Bien sea para una rifa, bien sea para ayudar a una comunidad, esas causas benéficas que a veces no sabemos en qué terminan. Impresionante, Paula, porque, claro, uno, y ustedes que ven todo el tiempo estas casuísticas lo tienen como muy claro y ustedes sí practican el tema de eso tan bonito no dan tanto, vamos a desconfiar un poco, venga, indago hasta dónde o hacia dónde va el dinero, pero uno como ciudadano o como empresario inclusive no se percata y dice, ah, pues yo estoy aportando y estoy ayudando a una comunidad y lo hago desde el corazón y la buena fe y tal, pero uno genuinamente no es como, venga, qué tanto porcentaje puede llegar a ser un tema lícito y qué tanto ilícito, o si esta fundación es verídica o no lo es, o es fachada. Sabes, como que uno no tiene Ujú. esa, debería ser costumbre de percatarse que tenemos que indagar un poco más antes de emitir, aunque sea de buena fe y aunque sea un conocido, un cercano. Así Creo que es un es. gran consejo para las personas también que nos están viendo de desconfiar un poco, indagar un poco más y de eso tan bueno no dan tanto. Xiomara, ¿qué tipologías de lavado de dinero siguen siendo más utilizadas hoy en día, incluso con los controles actuales que tienen los sistemas financieros? A ver, por un lado está el uso de estructuras empresariales, el Ujú, uso de empresas, bien sea empresas fachada o de papel, o de empresas legítimamente constituidas con un objeto social que factura en realidad y mezcla ujú, recursos de origen ilícito. Entonces, el uso de empresas para temas como contrabando, subfacturación o sobrefacturación, fraccionamiento de operaciones, pero todo con el objetivo de involucrar dinero ujú, eh, para ser lavado. Entonces, eso en cuanto a lo empresarial. El comercio exterior tal vez es uno de los instrumentos más apetecidos por ujú, estas estructuras. Y otra tipología es el uso de terceros. Entonces acá lo pongo en el plano de los testaferros, de las cuentas mulas ujú, o de las personas que son engañadas en su buena fe para hacer parte de una estructura de lavado donde hay fraccionamiento de dinero o donde hay envíos o recepción de dinero del exterior. Sí, ujú. esas han sido como las tipologías que han predominado por mucho tiempo. Por supuesto, ya ahora hay otros esquemas que tienen que ver con el uso de criptoactivos para ocultar el origen del Ujú. dinero o que involucran herramientas fuera del sector financiero como, o dentro del sector financiero, perdón, como las billeteras. Claro, porque es lo que ya se venía hablando desde hace muchísimos años, solamente que hoy con la digitalización, pues eso está a un clic, a una llamada, el tema de la ingeniería social también está fuertísimo, entonces creo que es de lo que ya se venía en la historia, pero un poquito modificado a la modernidad con IA,
ingeniería social, temas de las billeteras y bueno, todo lo de digitalización que está cogiendo muchísimo boom, ¿no? Bueno, ¿y cómo están utilizando hoy la tecnología, hablando de la digitalización y la tecnología, en el sistema financiero para mover u ocultar recursos ilícitos? Las organizaciones criminales están a vanguardia en el tema tecnológico. Entonces, se están creando fintech, se están creando empresas de soluciones financieras, Ujú, se están minando criptos y en paralelo se está usando el sistema financiero para estos fines de lavado de activos y de financiación del terrorismo, ujú, ¿sí? Porque en la web oscura, pues también se observa la comercialización, el intercambio de activos virtuales ujú, para financiar este tipo de actividades o de grupos terroristas. El objetivo es simplemente que se logre el disfrute del dinero de origen ilícito con estos medios y tecnológicamente se facilita todo el ejercicio ujú, porque pues ya no hay que ir a hacer una fila para hacer un proceso de vinculación, diligenciar un formulario de vinculación como el que conocimos hace 10 años, sino ujú. que tecnológicamente acceder a un producto digital es mucho más sencillo en el sector tradicional y en las fintech, ¿no? Entonces, la biometría digital ayuda a saber que eres tú, pero ese conocimiento profundo del cliente no se va a dar en el momento de las primeras operaciones. Seguramente después, cuando se logre empezar a medir la razonabilidad en lo Ujú, que tú dices que te ganas, de dónde viene y el movimiento de tu producto financiero ujú. en una banca tradicional, con las herramientas que hemos aprendido durante mucho tiempo, pues vamos a identificar la inusualidad y Ok. vamos a poder armar un caso. Entonces, para concluir, las fintech, los criptos, todos estos métodos digitales rápidos de vinculación, las billeteras digitales, entran a ser parte de ese portafolio que es apetecido por los delincuentes, no solamente para introducir el dinero al sector financiero, sino para distribuir rápidamente los recursos e invertirlos. Son unos magos para poder camuflar todo eso, ¿no? Y utilizar a las personas y inclusive el sector financiero y fintech para cometer los delitos. Así es. Paula, ¿qué tan rápido puede moverse el dinero actualmente y qué tan difícil es seguir la pista? Bueno, con todo lo que veníamos hablando de las nuevas tecnologías, de la forma en que abrimos cuentas bancarias, mm, de estas billeteras digitales, los negocios que se hacen en un minuto en Colombia, pero está cerrando otro fuera del país. Yo digo que en segundos, la verdad, el dinero se mueve muy rápido. Y eso que recordábamos antes de me toca inscribir la cuenta, esperar que el otro banco me la apruebe, o es que te tengo que pagar, pero como eres de otro banco, tienes que esperarte al día hábil después de que yo Ujú, te pague, 24 horas, eso ya no existe. Entonces, el dinero está rotando de manera muy rápida y la huella que deja es una huella fraccionada, por lo que ok. veníamos hablando. Y es que tenemos micropagos constantemente, Ujú, sobre todo en estas billeteras digitales de 10.000, de 20.000, sí que no sabes de dónde provienen. Tenemos adicional a esto que hay múltiples intermediarios, entonces le llega la plata a Paula, pero entonces Paula se la pasa a una empresa que está a su nombre y esa empresa que está a su nombre tiene otras empresas abajo, entonces hace una transferencia dentro de esas mismas ujú, empresas y usa diferentes canales para eso. Entonces el dinero a mí me puede entrar en una billetera, luego yo lo paso a mi cuenta bancaria, luego lo retiro y voy y lo consigno en otro banco y la huella que deja el dinero pues es muy pequeña y ujú, seguir el rastro es muy difícil. Y sobre todo ahora con la digitalización de todo, somos números, ¿no? ujú. Ya no somos ni siquiera cédulas donde tú puedes decir es Paula Quintero. Somos números, muchas veces números de celulares que podemos conseguir en la calle, que no hacen ese refuerzo de saber quién está comprando esa SIM, si es única SIM, si tiene cinco, si tiene... No,
Entonces hace mucho más difícil ese proceso de establecer quién es la persona que inicia la cadena, a quién va dirigida y de pronto esas personas que están en el centro que pueden ser totalmente inocentes o que ven la señal de alerta, pero por el hecho de quedarse como en una parte de esa transacción, se prestan para. Ujú. Entonces, eso está pasando hoy en día con la movilidad del dinero. Impresionante y sobre todo lo que mencionas de poder determinar quién es el beneficiario final, ¿no? O sea, sí empieza por acá, pero ¿dónde termina toda esta transacción y todo este dinero? Y eso pasa en milisegundos y con Ujú, breve, pues, ni se diga. exacto. Ujú. Xiomara, ¿por qué es tan complejo recuperar los recursos una vez están en el sistema financiero? Lina, en parte por lo que nos acaba de exponer Paula. O Ujú, sea, hay un complejo de transacciones que se dan inmediatamente, los recursos ingresan al sistema bancario, ¿sí? O al sistema financiero en general. El dinero pasa de mano en mano, se invierte, ujú, lo tienen otras personas que son atacadas en su buena fe también y que pueden estar ajenas al delito y que, por ejemplo, el dinero es ilícito, pero tú estás vendiendo una casa, te lo van a pagar, el dinero está bancarizado, vas a hacer tu mejor debida diligencia posible, pero es posible que años después se abra un proceso de extinción de dominio eh, a la persona que compró eso y pues vayan tras el dinero. claro. Entonces, pues vos vas a tener que probar tu buena fe y seguramente lo lográs, ¿no? Entonces, ahí mira que se hace difícil para el sistema judicial Ujú, llegar a volver a recibir ese dinero que entró por el sistema financiero. Otro ejemplo, entra el dinero bancarizado, el dinero ilegal bancarizado, se hace un pago de una importación que era ficticia. El ujú, dinero se va para otro país que tiene unas normas distintas, un sistema judicial distinto y tal vez un modelo de cooperación internacional distinto. claro. O sea, qué tan fácil o qué tan complejo puede ser recuperar esos recursos cuando han salido del país. Lamentablemente, en muchos casos no es exitoso, Imposible. sí, Ujú. es imposible. Ahora, tenemos casos importantes de extinción de dominio. Este año hemos visto varios en la prensa colombiana, pero pues estamos seguros que mucho queda escondido o que está en investigación y no se logra recuperar. Claro, son pequeños casos o pocos casos los que Así se han es. logrado con éxito la recuperación del dinero, ¿no? Paula, ¿cómo puede una persona, sin darse cuenta, terminar involucrada en un esquema de lavado de dinero o financiación del terrorismo? Bueno, yo creo que en toda la charla les hemos dado bastantes ejemplos de cómo pueden terminar en este esquema. Y creo que el más sencillo es cuando prestas tu cuenta. Ese es el inicial. Cuando te piden el favor de déjame recibir un dinero o cuando te dicen hazme un favor, la verdad es que en el sector financiero no confío, no tengo reglas claras o me haces un favor, me abres la cuenta tú y Ujú, sabes que yo te dejo ahí un dinerito para que lo tengas y puedas pagar lo que implique tener esa cuenta, ¿sabes? ujú, Cuando o tengo el negocio lícito y de pronto pues tengo ganas de crecer, de que mi negocio lleve al otro nivel y llega alguien que quiere financiar y quiere financiar sin tener en cuenta si el negocio es rentable, si no es rentable, sin aparecer en libros. Tú solamente me tienes que devolver a mí mi dinero y de pronto te pondrá un interés, pero no me interesa nada más. ujú. Esos son mecanismos que usan y que pues no son confiables, ¿no? O sea, como que uno dice, o cuando te dicen, tienes una grandiosa idea, pero nadie más la está haciendo grandiosa, solamente esta persona, y también te apoyo a que empieces desde cero, sin estudios previos, sin que me digas cómo es el negocio, y te apalanco para que crezcas de alguna manera. Entonces, son todas esas modalidades que de pronto como personas de a pie no vemos tan raras,
pero que creo que con esa malicia indígena que tenemos todos, en el buen sentido de la palabra, uno sí debería detectar, y es que nadie se te acerca a ofrecerte algo porque sí, Ujú. ¿sí? Y más si es dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, o en zonas muy lejanas del país donde la gente necesita realmente apalancarse en algo para poner un negocio porque tengo un hotel cerca, porque tengo una constructora cerca, porque tengo una empresa minera al lado y necesito ofrecerle un servicio a estas grandes empresas. Entonces, ¿quién me está dando el dinero o el recurso para yo crear esta empresa? Entonces, yo creo Ujú. que son todos estos modelos de negocio o de ayuda en donde puedes estar en un posible lavado de dinero y haciendo parte de toda una cadena. Impresionante, sobre todo porque uno de pronto dentro del entusiasmo y el afán y de pronto también lo que hablábamos con el caso de DMG, el hambre, uno dice como, "Ay, pues sí, hágale de una, pero pues ese hágale de una que puede implicar a largo plazo, ¿no?" Ujú. Xiomara, ¿y qué señales deberían alertarnos de que podríamos estar siendo utilizados para mover el dinero ilícito? Las hemos mencionado todas eh, a lo largo del podcast. Y yo creo que se resume en la falta de coherencia, ¿sí? Y de eso tan bueno no dan tanto, Ujú. ¿sí? Esas dos frases. La falta de coherencia, porque a mí, o sea, Claro. realmente soy la persona que va a viabilizar un gran negocio, o soy la única opción, o si mi empresa está quebrada, porque llega un super inversionista a salvar mi empresa que está quebrada, ¿sí? Ujú. Entonces, el por qué, la coherencia, Claro. ¿sí? Ese interlocutor que tengo al lado realmente es coherente con la necesidad que me está manifestando, y el método que me está ofreciendo de prestarle mi cuenta para recibir un dinero cuando estamos afortunadamente, en una época de bancarización profunda. Ujú. Y pensaría que es muy alto el porcentaje de las personas que tienen ya acceso a constituir una cuenta bancaria. ¿Por qué le está ofreciendo a alguien 50.000 pesos para que le preste la cuenta para hacer una transacción? O sea, Claro. esa es una gran alerta. En las empresas, eh, una empresa quebrada que alguien va a comprar a un muy buen costo o le va a inyectar un capital grande, o un socio que quiere entrar a participar de la empresa, pero no hay realmente un conocimiento de esa persona sobre el objeto social de la empresa. Ujú. Todas esas señales deben ser muy tenidas en cuenta para no terminar siendo mulas financieras Claro. o víctimas. Y hasta este punto del podcast hemos hablado de un delincuente que busca utilizar a personas de bien, ¿cierto? Ujú. Pero la realidad es que hay otros escenarios donde las dos puntas saben a conciencia que van a delinquir, ¿sí? O hay personas simplemente que son capaces de ir y promocionar. Acabo de constituir una cuenta en tal entidad bancaria y lo comparten con sus amigos. ¿Quién necesita un producto financiero? Claro. ¿Sí? Entonces están esos tres escenarios que deben ser tenidos en cuenta. Y también, eh, como mencionaba al comienzo, la falta de educación financiera nos puede hacer presa fáciles de, pero Ujú. llega un momento donde no solamente prevalece la educación, sino los principios y lo que nos enseñan en casa. Entonces, tenemos que tener esos dos sentidos alineados, Ujú. o operando más bien, Ujú. operando para que no caigamos en este delito. Total, si bien están las dos caras de la moneda, ¿no? Como, ay, yo no sabía nada, estoy limpio porque pobrecita yo, y está al otro lado de, venga, yo conozco cuáles son los fines, pues metámosle. Y este segundo me parece un bobo muy arriesgado, porque pues no se da cuenta hasta dónde puede llegar las consecuencias de cometer este tipo de delitos, ¿no? Y no exime. O sea, el ser utilizado
o el ser inocente y caer en medio de una estructura delincuencial no lo va a eximir de que hizo parte del delito de lavado de activos Claro. y se le va a aplicar la sanción establecida en el Código Penal colombiano. Bueno, Paula, y si tuvieras que darle 3 recomendaciones claras a cualquier persona que nos esté escuchando para protegerse frente a estos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que la primera es siempre cuestionarse y es de dónde proviene ese dinero, porque a mí Ujú, es que mi idea es tan buena que merece, y entiendo que todos podemos pensar que tenemos una idea de los miles de dólares, pero sí cuestionarnos si la persona que se acerca es una persona que usualmente hace este tipo de negociaciones, es un inversor, de dónde proviene su dinero, el replantarnos todos los días eso tan bueno no dan tanto, y creo que es algo que en la casa de todos nos dicen, creo que es una palabra que está dentro ujú, o una oración que está dentro de nuestra jerga. Entonces, de acuerdo. siempre cuestionarnos. Nunca prestar nuestro nombre. Lo único que tenemos las personas siempre es nuestro buen nombre y el reconocimiento que tenemos ante otras personas y ante entidades, en este caso financieras. Entonces, Ujú, nunca prestar nuestro nombre para abrir cuentas, para aceptar bienes inmuebles que te lo ponga a tu nombre, pero tú no tienes que hacer nada. Te pongo el carro a tu nombre, pero cuando yo pueda lo vendo. Eso no es normal. Te entrego una empresa de papel a tu nombre y tú vas a recibir un dinero a cambio de prestármelo. Eso no es normal. ujú, Desconfiar un poco de la urgencia de la gente, ¿sí? Como es que necesito hacer este pago de manera inmediata, y es que si lo hago desde mi cuenta llega pasado mañana y yo necesito que llegue ya y tú justo tienes esa cuenta y te pido el favor. Entonces, eso tampoco lo hagamos. ujú, Y intentemos siempre ser muy razonables, ¿no? O sea, el dinero a todos nos cuesta, todos lo trabajamos para recibirlo. ujú. Entonces, no es normal que la gente te diga, si te entran 10 pesos, te vas a quedar con el 20% solo por hacerme el favor. Sí, Muy seguramente uno debe pensar, la persona necesita el dinero completo, ¿sí? Entonces, creo que es esa autoevaluación constante que tenemos que hacernos, no ser presas fáciles de la gente que está en esto y que sabe qué es lo que mueve al ser humano. ujú, Lastimosamente nos mueve el dinero y la necesidad. Entonces, a veces por necesidad hacemos el favor, a veces por necesidad prestamos nuestra cuenta, a veces por necesidad decimos, sí, me meto en este negocio sabiendo que hay detrás en ujú. algunas ocasiones, pero hay otras formas de hacer las cosas, hay formas legales de conseguir el dinero y de no tener una repercusión tan alta como pues una condena penal, que es muy grave para quien la recibe como para su entorno familiar, ¿no? Claro. Creo que esos puntos que das son muy claves y resumen un poco lo que hemos conversado y es desconfiar 100%, de eso tan bueno no dan tanto y no todo lo que brilla es oro. Ujú. Y esos refranes que aunque suenen de cajón y cliché, creo que tienen que ser el mantra en estas situaciones, ¿no? Como vengas preso un ratico. Y si ya me dicen la verdad de las situaciones, voy a arriesgar esto por mis valores y mi ética, no. Entonces, muchísimas gracias por esos consejos, Paula. Y ahora nos vamos con un bloque que es preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Listo? Xiomara, hoy ¿dónde está el mayor reto? ¿En detectar o en entender estas modalidades de lavado de dinero y financiación del terrorismo? En entenderlo. Ok. Se adapta, cambia todo el tiempo, salen nuevas tecnologías, entonces en entenderlo. Porque la detección en las entidades vigiladas, en nuestro banco, pues ya contamos con herramientas de vanguardia, Ujú, ¿sí? Ya contamos con inteligencia artificial, ya contamos con herramientas avanzadas de analítica de datos, que si tenemos un buen entendimiento del fenómeno, es cuestión de parametrizar reglas de detección y entonces pues con eso contribuimos a la mitigación del riesgo. de acuerdo. Y Paula, ¿qué proviene más hoy? ¿La tecnología, como lo mencionó Xiomara, o el comportamiento del usuario? Creo que las dos. Ujú, La tecnología nos ayuda a hacer un monitoreo, a ver cuáles son como los comportamientos, las tendencias, digamos que la parte preventiva desde el banco, pero no hacia la sociedad, ¿sabes? Es muy ujú, difícil.
creo que la sociedad sí necesita, unos espacios como estos donde puedan conocer que esto se presenta, cómo se presenta, y que no es un proceso de el cartel que está allá o el señor que llega a karma, o sea, que va a ser súper evidente que me están pidiendo que haga algo malo. Ujú. Sí, eso ya no existe. Entonces, los comportamientos de las personas nos ayudan y nos ayudarían mucho a prevenirlo, ¿sí? Ujú. Una persona que pueda entender cómo funciona el sistema financiero, que tenga la educación financiera que veníamos hablando, una persona que sepa que esta modalidad se da cuando me piden que consigne un dinero o cuando me piden que reciba y retire y que se lo pase a otra persona. Ujú. De pronto las personas no lo ven porque no son alertas tan grandes. O sea, una alerta grande es que a mí me lleguen y me digan, te voy a patrocinar tu negocio. De pronto esa está en bandera rojísima, ¿sí? Claro. Pero si a ti te dice un amigo, un conocido, oye, Lina, hazme un favor, es que imagínate que ya mi Nequi llegó al punto y me dicen que no me reciben más plata y un amigo me quiere consignar una plata porque es que me debe. Mm. Ayúdame. Y sácalo y me lo entregas, porfa. Es un momentico, no te vas a demorar, yo te llevo al banco para que lo retires. Y te invito a almorzar por el Claro. derecho. Sí. Y cafecito y postre, todo lo que usted quiera. ¿Tú qué dices? No, sí. No, pues sí, dentro de la confianza. Dentro de Claro. la confianza. Entonces, imagínate esto en sectores apartados donde hay una sola persona que puede ir hasta el punto donde puede retirar, que es la persona que le retira a todos los del pueblo probablemente o a su calle. Ujú. No lo va a ver, ¿sí? Claro. No lo va a ver. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con el comportamiento del ser humano y con el conocimiento. Creo que ahí se complementan las dos Ujú. respuestas entre comportamiento para que apalanque la información que nos puede dar la tecnología, ¿no? Exacto. Así Y es. por último, Xiomara, ¿cuál es el error más común que lleva a una persona a involucrarse sin saberlo en lavado de activos y financiación del terrorismo? No estar atento, o sea, no, un poco de ceguera, Ujú. voluntaria o involuntaria. No llegan los duendecitos a arreglarnos la vida con negocios mágicos. Entonces, perder eso de vista puede llevar a una persona a involucrarse en este delito. Lamentablemente, ¿no? Así es. Bueno, Xiomara y Paula, muchísimas gracias por estas perspectivas desde lo que ustedes tienen que ver todos los días y día a día para proteger, en este caso, a los clientes del Banco Popular. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y el espacio. Muchas gracias. Muchas a gracias, ti. Lina. Y así que si te gustó esta información que va un poquito diferente a lo que hemos acostumbrado en la prueba de fraude, pero que sabemos que es muy útil para ti, tu conocimiento, y si consideras que esta información le puede servir a alguien más cercano a ti, compártelo y síguenos en LinkedIn, Instagram y Spotify para seguir siempre a prueba de fraude. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.